Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie La Gran Cena, presentada por nuestro amigo de la casa, el pastor Carlos Sánchez, donde reflexionaremos en el episodio titulado El pan y el vino. ¿Qué importancia tiene el pan y el vino en la Santa Cena? ¿Y cómo impactan estos símbolos en nuestra vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles y nuevamente continuamos con la serie La Gran Cena, esta vez con el segundo episodio, donde estudiaremos algunos simbolismos, dos básicamente, que son sumamente importantes en la cristiandad. El tema anterior, en el episodio anterior, nosotros hablamos acerca de la Pascua, como Jesús había enviado a sus discípulos para preparar una ceremonia tan importante en la época, en el tiempo judío, en el tiempo del Nuevo Testamento. Y esa Pascua significaba liberación. Pero vimos también en ese episodio que el Señor espera siempre la colaboración humana porque podía Él haber hecho personalmente, ¿verdad?, los preparativos para la cena, pero le pidió a los discípulos que lo hicieran. Esa conjugación entre la participación divina y la participación humana son importantes, especialmente en el desarrollo del proceso de la salvación. Hoy veremos entonces dos símbolos sumamente importantes que están dentro de ese rito conocido como el rito de la comunión. Para eso vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos 19 y 20, que dice así: Tomó también pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y el verso 20 dice: De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por cada uno de ustedes. Estando en ese lugar denominado el aposento alto, donde los discípulos se habían reunido juntamente con el Maestro, con el Señor, participaron de acuerdo a las costumbres judías y de acuerdo a lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Participaron de una cena denominada la Pascua, donde se comían hierbas amargas, pan sin levadura, y donde se comía inclusive el cordero que era sacrificado previamente y que se comía allí, que simbolizaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Solo que el Señor añade algo, unos elementos muy novedosos, completamente nuevos, y una aplicación nueva que marca una diferencia en la vida de la cristiandad o en la historia de la cristiandad. Un antes y un después. Jesús quería dejarle algo a los discípulos, aclararles algo también sumamente importante que tenía que ver con ese proceso de salvación, cómo es que Dios salvaría a la humanidad y cómo Dios resolvería el problema del pecado. Y para eso el Señor recurrió a símbolos. Como siempre lo hizo a través de las parábolas, el Señor enseñó verdades profundas, muy profundas. Y esta vez a través de nuevos símbolos el Señor quería instituir algo novedoso, pero que partía de algo conocido, que era la Pascua, hacia algo que no era conocido, hacia lo desconocido, que era la salvación, que hasta ese momento los discípulos todavía no la tenían muy clara, no entendían muy bien. Por eso hoy vamos a descifrar estos símbolos y vamos a ver cuál es el significado que estos tienen en la palabra del Señor. En primer lugar, lo que hemos dicho acá, que el Señor tomó pan y después de dar gracia lo partió y se lo dio a ellos y dijo:
este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué simboliza el pan? Jesús mismo lo dijo acá, este pan simboliza o representa mi cuerpo. El cuerpo de Jesús representa ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros, una entrega total, una ofrenda de amor por la salvación de la humanidad. Ustedes recordarán ese texto de Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o sea que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor entregó a su Hijo. De hecho, yendo un poco más profundamente en las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que el Señor se ofreció voluntariamente, ¿ya? Cuando el Padre necesitaba a alguien para sacrificarse, para entregar su cuerpo, su vida por la humanidad, el Señor Jesús se ofreció voluntariamente, tal como lo dice el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 2. Así que el cuerpo, o el pan mejor dicho, representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que es entregado por nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento estaba instruido todo el proceso de sacrificio que se hacía. De hecho, por ejemplo, se dice que el cordero tenía que ser un cordero de no más de 2 años, sin defecto alguno, sin mancha, es decir, tenía que ser un cordero perfecto. ¿Por qué? Porque ese cordero era símbolo del verdadero cordero que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Cristo es el cordero. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a Juan el Bautista en el río Jordán para ser bautizado por él? ¿Cuáles fueron las palabras que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ese Cordero tenía que ser perfecto, ese Cordero tenía que ser sin mancha para poder ser una ofrenda adecuada para la salvación humana. Así que por lo tanto, Jesucristo tenía que ser santo, Jesucristo tenía que estar sin pecado. Y de acuerdo con lo que dice la Biblia, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, se registra lo que Pablo, aquel hombre filósofo, teólogo, aquel que conocía mucho de las Sagradas Escrituras, fue el más destacado en cuanto a teología de todos los otros apóstoles, de todos los demás discípulos. Y él dijo lo siguiente, al que no conoció pecado. Él dijo que Jesús no conoció pecado, que él era perfecto, no conoció el pecado. Pedro, que fue el líder de la cristiandad, a quien el Señor le encargó la cristiandad. Pero Pedro, como sabemos por lo que dice la Escritura, era un hombre impulsivo, un hombre que no tenía miedo. Sin embargo, él escribió también de Jesús en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, donde dice, él no cometió pecado. Pablo dice que no conoció pecado y ahora Pedro afirma que Jesús no cometió pecado. Esto es fundamental. El Cordero de Dios debía ser perfecto. Pero tenemos también la opinión del apóstol San Juan, que es el discípulo amado de Jesús, a quien el Señor amó más. Él declaró en 1 de Juan capítulo 3, versículo 5, dice, en él no hay pecado. Es decir, Jesús no conoció el pecado, Jesús no cometió pecado, Jesús no tenía condición de pecado, no tenía condición pecaminosa. En otras palabras, era un ser perfecto. ¿Pero por qué debía ser perfecto? Porque al ser la ofrenda, tenía que sacrificarse para ponerse en nuestro lugar. Es decir, nosotros deberíamos morir por causa de nuestros pecados. Pero por la ofrenda del sacrificio del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que debía ser una ofrenda perfecta para poder ser un digno sacrificio en nuestro lugar, el Señor se mantuvo perfecto durante todos esos años que estuvo aquí en la tierra, más de 30 años en esta tierra. Fue tentado en todo, pero soportó las tentaciones. Fue provocado por el propio Satanás, pero el Señor se mantuvo firme. No se contaminó con ninguna cosa o actividad con la que hoy nosotros nos contaminamos. Jesús era un ser perfecto. De hecho, el Señor ni siquiera tenía la naturaleza defectuosa que nosotros tenemos.
Jesús era un ser perfecto. Por eso es nuestra ofrenda. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, tienen que comer de este pan, porque este pan representa mi cuerpo, está diciendo que Él es la ofrenda perfecta. Pero comer del pan no está hablando, o comer del cuerpo de Cristo no se refiere a un canibalismo sin sentido. No, significa que nosotros, al aceptar a Jesucristo, somos partícipes también de su sacrificio. Comer del pan significa alimentarnos de Cristo, de manera espiritual. Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? Yo soy el pan de vida. Y eso está registrado en San Juan capítulo 6, versículo 35. Él es el pan de vida. En otras palabras, si queremos la vida eterna y no la muerte, que la merecemos por causa de nuestros pecados, nuestros errores, tenemos que comer del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde vamos a alimentarnos de Cristo? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el Señor? Si no es a través básicamente de su palabra. Es aquí a través de la Biblia que nosotros sabemos quién es Jesús. Es a través de la Biblia que al alimentarnos, al estudiar la Biblia, nosotros vamos a alimentarnos del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios es el pan de vida porque aquí está nuestro Señor Jesucristo. Así que alimentémonos del Señor, alimentémonos de su sabiduría, alimentémonos de sus enseñanzas, comamos de esos principios valiosos que el Señor estableció para nuestra vida eterna. También dice la Biblia, en el versículo que leímos, que el Señor partió el pan, lo que representa ese sacrificio, precisamente el hombre de dolores, el Señor que fue sacrificado, el Señor que fue crucificado. Su cuerpo fue lacerado, fue magullado, en su cabeza le colocaron una corona de espinas que le hirió severamente las sienes y la piel de su cabeza. También sus manos fueron horadadas, fueron perforadas juntamente con sus pies, su costado también fue herido. Además de todos los azotes que él recibió y todos los golpes que el Señor recibió, literalmente su cuerpo fue partido. Y el Señor lo estaba anunciando cuando él partió el pan. Pero al partir el pan, dice el Señor, que se lo dio a los discípulos. Se lo dio al que estaba más cerca porque estaban en una mesa, y se lo dio al que estaba a la derecha, se lo dio al que estaba a la izquierda, y ellos tenían que compartir unos con otros de tal manera que todos pudiesen comer de ese pan sin levadura que representaba el cuerpo de Cristo. Esto también tiene un significado muy especial. El Señor no solamente nos da a nosotros la salvación, es decir, al comer del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, sino que esto mismo tenemos que compartir con los otros de tal manera que todo el mundo tenga oportunidad de participar, de comer del pan de nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra, que es conocer de la palabra de Dios. Así que por lo tanto aquí tenemos el gozo de disfrutar personalmente la salvación a través del sacrificio del cuerpo de Cristo, pero también la misión, el desafío de poder compartir con otros este mismo pan, esta misma palabra de Dios con otras personas. Luego el Señor dice algo sumamente importante cuando declara, hagan esto en memoria de mí, ahí en el versículo 19. ¿Por qué en memoria de mí? El apóstol San Pablo también registra en su primera epístola a los Corintios, cuando habla de la comunión, es decir, de la participación de la cena, de la Santa Cena, o del pan y del vino, donde Pablo dice que esta práctica o este rito tenemos que practicarlo hasta que el Señor vuelva a este mundo. ¿Por qué? Porque es la manera de recordar, de no olvidarnos el sacrificio de nuestro amado Jesús. Ahora, por otro lado, dice que debemos hacerlo en memoria de mí. Eso es lo que dijo el Señor, en memoria del Señor. Aquí no está diciendo, miren, hagan esto, participen de la comunión del pan y del vino, en memoria de sus fracasos, en memoria de sus pecados, en memoria de sus debilidades, en memoria de sus dolores, en memoria de sus enfermedades, en memoria de sus desafíos, de sus problemas, en memoria de todo lo malo que nosotros podamos encontrar en nuestra vida. No. El Señor dice, háganlo en memoria de mí. Cristo debe ser la prioridad de nosotros, inclusive más allá de los problemas que pueden ser muy reales en nuestra vida.
Pero cuando participamos de la comunión, no es para recordar nuestros propios fracasos ni nuestros propios dolores, nuestro propio sufrimiento, ni para recordar nuestras lágrimas, nuestras penas, sino para recordar el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hagan esto en memoria de mí, dijo el Señor. Esto significa participar del cuerpo de Cristo, de comer del cuerpo de Cristo, que significa alimentarnos del Señor y de su santa palabra. Pero además, vamos a recordar el versículo 20, aparece este segundo símbolo. Además del pan está la copa que contiene el vino. El vino antiguamente no era un vino fermentado como conocemos hoy, ni tampoco como el vino fermentado en la antigüedad, sino que era el jugo de uva recién exprimido. Aquí sin fermento. Acuérdense que el pan tenía que ser sin levadura, porque en la Biblia la levadura es símbolo del pecado. De la misma manera, el vino tenía que ser sin fermentar, es decir, jugo de uva puro, porque el fermento representa también el pecado de este mundo, según lo relata en el libro de Apocalipsis, cuando aparece una gran ramera con un cáliz con el vino del furor de su fornicación. En otras palabras, ese vino fermentado representa el pecado. Por lo tanto, el pan sin levadura es perfecto símbolo del cuerpo de Cristo, porque Cristo se mantuvo sin pecado. Y el vino, que es el jugo puro de la uva, recién exprimido, sin el fermento, representa a la ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo, a su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús. Aquí no se está hablando nuevamente de canibalismo, de vamos a beber literalmente la sangre de Cristo. ¿Qué representa beber de la sangre de Cristo? Si comer del cuerpo de Cristo significa alimentarnos de sus enseñanzas a través de su santa palabra, ¿qué puede significar la sangre? Vean ustedes que la sangre es sumamente importante, especialmente en el proceso de salvación, de restauración de la humanidad. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En otras palabras, tiene que haber sangre para el perdón de los pecados. Por eso es que antiguamente, durante varios siglos, cientos de años, mientras existió ese santuario que Dios le pidió a Moisés que construyera, se sacrificaron muchos animales, de preferencia el cordero, que era el animal favorito del sacrificio, digamos, o instruido para el sacrificio, porque representaba, como ya dijimos, a Cristo. Para que ese animal sea realmente una verdadera ofrenda, tenía que ser sacrificado. Y su sangre era derramada a los pies del altar del sacrificio, a la entrada del templo, y parte de la sangre, dependiendo del tipo de pecado, era rociada en el interior del santuario. ¿Por qué? Porque esa sangre, ¿saben qué es lo que traspasa, qué es lo que lleva? Es el pecado. Sí, la sangre es el medio de transporte del pecado. Puede que sea un poco difícil esto de comprender, pero les voy a explicar. ¿Por qué razón el sacerdote, cuando recibía la ofrenda, sacrificaba al animal y entraba con la sangre o la derramaba a los pies del altar a la entrada del templo, al altar del sacrificio, y luego entraba con parte de esa sangre al santuario? Porque esa sangre, que era del animal inocente que había sido sacrificado por el pecador que había traído esa ofrenda, los pecados de ese hombre eran registrados a través de la sangre, eran transportados, mejor dicho, dentro del santuario. Este es otro tema al que hay que dedicarle un poco más de estudio. Pero esos pecados quedaban registrados allí. Es como que el cordero cargaba con los pecados, con la culpa de ese pecador, y la sangre de ese cordero era presentada delante de Dios para que realmente ese pecador fuese perdonado. Esto es un simbolismo muy, muy importante, ya que Pablo dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. El inocente que murió, nuestro Señor Jesucristo, no solamente su cuerpo fue quebrado, sino que sobre su cuerpo, sobre sí mismo, sobre su sangre, fueron transportados nuestros pecados. ¿Se acuerdan ustedes cuando
Jesús, cuando Pablo dice que Jesús no había cometido pecado, lo hemos leído anteriormente, Pedro también dijo no cometió pecado. Sin embargo, Pablo dice que el Señor se hizo pecado por nosotros. Él no cometió ninguna falta, pero cargó sobre sí todos los pecados nuestros y de toda la humanidad. Al morir el Señor, pagó el precio más alto que se podía pagar por nuestra culpa, que es la muerte. La muerte es el derramamiento de su sangre. Esa sangre es la que nos limpia del pecado. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Sí, la vida misma está en la sangre. Puede que me lacere en el cuerpo, puede que me agulle en el cuerpo, que me haga heridas, me corte, pero no necesariamente puede significar la muerte. ¿Por qué? Porque la vida no está en sí en el cuerpo, la vida está en la sangre. Allí está la vida. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso, tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre estaba la vida de Cristo. Al morir, al derramar su sangre, Cristo estaba muriendo en nuestro lugar. A eso se le llama el sacrificio expiatorio, que no es otra cosa que la muerte o el sacrificio en nuestro lugar. Porque ¿quién merecía morir? Los que pecaron. Nosotros que cometimos faltas, que ofendimos a Dios con nuestros pecados, somos los que estuvimos condenados a muerte. Pero por amor de Dios hacia la humanidad, por amor de Dios a nosotros, el Señor vino, vivió de una manera perfecta, obedeciendo todo lo que para nosotros era imposible, elevando su vida a la altura de los principios y de todos los requerimientos de Dios, de la ley de Dios. Y no solo eso, sino que además de su vida de obediencia perfecta a la ley de Dios, también Él murió y se sacrificó, y al derramar su sangre, donde fueron transportados todos nuestros pecados, con su sacrificio el Señor logró lo que se llama la expiación, murió en nuestro lugar y también logró el perdón de todos nuestros pecados. Sí, cuando leemos, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, donde dice que todo, porque esta es una visión de todos los redimidos allá en el cielo. Una vez que todo el pecado termine, todos los santos de Dios se reúnen y allí el apóstol San Juan, que escribe el Apocalipsis, ve una visión a todos los redimidos. Y él hace una declaración de por qué ellos están allí, entre los salvados, en el cielo. En Apocalipsis 12:11 dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, es decir, por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo se vence el pecado? ¿Cómo se vence la culpa? ¿Cómo se vence el cargo de conciencia? ¿Cómo puedo librarme yo de mis faltas, de mis pecados? Solamente por la sangre de Cristo. Esto obviamente no es literal, pero esto significa que yo tengo que aceptar el sacrificio de Cristo en mi lugar. Porque ya que Él llevó mis pecados, no necesito ahora pagar la culpa de mi pecado, que es la muerte, a menos que yo rechace el sacrificio de Cristo y me aleje completamente de Él. También en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, de una visión también muy parecida de todos los redimidos, donde dice, ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido por medio de la sangre del Cordero. Sí, es la sangre de Cristo la que nos lava nuestra vida de todos nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que purifica nuestra alma y nuestra vida. Gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo, que hoy nosotros podemos encontrar redención. No existe otra forma de poder salvarnos. Este proceso de redención y de salvación se inicia con el nacimiento de Cristo, con la vida de Cristo que fue perfecta, que nos es regalada después, y se concreta con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin el sacrificio nosotros no podemos definitivamente ser salvos. Tenemos que aceptar por fe de que la muerte de Cristo nos limpia nuestros pecados. Tenemos que aceptar por fe de que al aceptar al Señor, Él nos va a perdonar. A veces nosotros cargamos con culpas, con cargos de conciencia, no porque Dios no nos haya perdonado o no nos pueda perdonar, sino porque creemos que no merecemos el perdón y porque nosotros mismos no nos podemos perdonar.
Pero queridos, yo quiero decirles lo siguiente. La Biblia no discrimina el tipo de pecado por el cual la sangre de Cristo pueda o no pueda limpiar, o pueda ser limpiada. Cristo murió por todos. Mientras haya actitud de confesión, de arrepentimiento de nuestros pecados, aceptemos por fe de que Dios nos va a perdonar y que por su sangre vamos a ser limpiados. Este es un mensaje precioso, un mensaje de esperanza para nosotros. Pero quiero llamar la atención a algo también que es sumamente importante, que no quiero pasar por alto. En el versículo 20 se dice que además, en la segunda parte de este versículo, dice que esta copa que contiene la sangre, el vino, que representa la sangre de Cristo, dice, es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Qué significa nuevo pacto? Y aquí está la diferencia, el antes y el después en la historia cristiana. Porque antes de eso, el pueblo judío, la nación de Israel, hicieron un pacto con Dios. De hecho, se menciona mucho en el Antiguo Testamento ese pacto de su pueblo con Dios, que muchas veces fue quebrantado, fue roto, porque los hijos de Dios fueron desobedientes, se olvidaron del Señor, fueron tras ídolos, adoraron a otros dioses, su comportamiento era tan defectuoso, ¿verdad?, que terminaron apartándose muchas veces de Dios. Pero con todo había un pacto. Un pacto. ¿Qué es lo que es un pacto? Es un compromiso de ambas partes que ambos se comprometen, ¿verdad?, valga la redundancia, a cumplir. Yo cumplo con lo que Dios establece, Dios cumple mientras yo cumpla mi parte. ¿Y qué es cuál es la parte de Dios? Es bendecirnos, cuidarnos, protegernos, pero sobre todo salvarnos. Ahora, ese pacto estaba basado en promesas. ¿Por qué? Porque estaba basado en sacrificios, en el santuario que construyó Moisés. Todos esos sacrificios, aunque eran reales, pero eran apenas un símbolo del verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos ritos y ceremonias que se practicaron en el Antiguo Testamento eran un prototipo de lo que era el ministerio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando ya poquitas horas antes de morir, en esa última cena, en ese lugar donde estaban juntos celebrando la Pascua, el Señor les dice: ahora, a partir de este momento, voy a hacer un pacto con ustedes. Beban de esta copa, de este vino que representa mi sangre, que en breve va a ser derramada por ustedes. Porque a partir de mi sacrificio, con mi sangre, empieza una nueva era, un nuevo pacto. Y ahora nosotros estamos en ese nuevo pacto. En ese pacto donde el Señor ya nos ofreció su vida en rescate por la nuestra, ya nos ofreció su muerte para que nosotros no tengamos que morir. Ahora es nuestro turno. Es beber de la copa y comer del cuerpo de Cristo. Es decir, estudiar la palabra de Dios, aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal, que su sacrificio sea para mí algo real, y aceptar por fe su perdón, porque Dios es misericordioso, y entrar en ese nuevo pacto con el Señor, donde Dios no va a necesitar enviarnos 2 tablas con los mandamientos de Dios, porque el Señor en ese nuevo pacto escribirá sus leyes en nuestro corazón. Es decir, juntamente con la ley de Dios en nuestro corazón, el Señor nos dará el Espíritu Santo para armonizar nuestra vida de acuerdo con esos mandamientos. Que la obediencia sea, nuestra obediencia a Dios, sea una respuesta de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Acuérdense que la Biblia dice: no es que tú amaste a Dios primero, sino que Dios te amó a ti, y tu amor es una respuesta del amor de Dios. De la misma manera, Dios espera ahora que nosotros respondamos a ese gran sacrificio de amor que hizo por nosotros. Beber la copa y comer del pan significa en conjunto aceptar la salvación ofrecida por Cristo en su muerte en el Monte Calvario. Que el Señor les bendiga.